Así dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 5, versículo 4. Leamos juntos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Leamos nuevamente, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y la tercera, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Oremos, Señor. ¿Qué actitud y sentimiento y emoción pones tú en nuestro corazón ante la maldad, ante la injusticia? Oh Señor, danos tristeza, danos inconformidad. Que no estemos, Señor Dios, tranquilos, en paz ni reposados, hasta no ver tu gloria. Que no estemos conformes, Señor, con cualquier cosa que se levanta en rebelión contra ti. Que no estemos conformes siquiera, Señor, con nosotros mismos, sino que primeramente nos des un sentido de lamento. Si no somos perfectos delante tuyo. Guíanos, Señor, y aún enséñanos a llorar. Enséñanos a lamentarnos de manera legítima y buena y santa como tú quieres. Te lo rogamos, te lo suplicamos, Señor, en tu nombre, Jesucristo. Amén. Por favor, tomen asiento. Este es el Sermón del Monte, por supuesto, y podría uno decir también que es el sermón del desconcierto. Del desconcierto. Bueno, se le llama Sermón del Monte, por supuesto, porque el Señor subió a un montículo, a un monte, y sentándose entonces pronunció este mensaje. Pero digo que también se podría llamar el sermón del desconcierto, porque hay cosas aparentemente tan contradictorias, antagónicas, disímiles, diferentes, en un mismo argumento, en una misma idea, como esto, versículo 4, bienaventurados, dichosos los que lloran. ¿Cómo puede ser? Cualquiera puede mejor esperar dichosos, bienaventurados los que ríen. Claro, qué dicha reír, no, y qué dicha llorar, qué dicha llorar. Pero es un desconcierto precisamente. Claro, desconcierto ante una manera de ver la vida como no la ve Dios. Porque solamente Dios dice lo que es perfecto, y lo que es racional, y lo que es justo, y lo que es bueno, y lo que es concierto. Concierto, como cuando se escucha una música de una orquesta y hay una perfecta armonía y una perfecta melodía y un perfecto ritmo, y los instrumentos de viento suenan en armonía con los de percusión, y estos a su vez en armonía con los de cuerda, y no es un ruido, sino es una música deliciosa. Hay un concierto. Hay alegría y hay hermosura. Lo bello es bueno, si no es feo. Es Dios nuestro Señor el que dice lo que es bueno y lo que es hermoso. Y es la palabra de Cristo, es el sermón de Cristo, es el sermón hermoso de Cristo. Y es así entonces. Hay dicha en el lloro, en el llanto. Se puede llorar y a la vez estar seguro de que es algo dichoso. Hermano, pero ¿de qué cosas estás hablando? Sí, hay un lloro para nuestro Señor que es bueno. Ahora, como anteriormente leíamos, por ejemplo en el versículo 3, en donde el Señor había dicho, bienaventurados los pobres en espíritu,
y veíamos que no necesariamente es la pobreza física, sino que es la pobreza precisamente espiritual. Pobre en espíritu, el humilde, el que se despoja de su propia gloria, el que se despoja de su propia arrogancia, el que se despoja de su propia vanidad, es un dichoso. También aquí, bienaventurados los que lloran, no necesariamente está hablando del llanto y del lamento físico, de la cantidad de lágrimas que derrama, eso lo hacen entonces dichoso. Hay una forma de llamar al que mucho llora, pero de manera ilegítima, son lágrimas de cocodrilo. No se le cree el sentimiento. No se le cree la legitimidad de su lloriqueo. Es eso, es un lloriqueo más bien, es una queja inadmisible, es una queja que no tiene ninguna legitimidad, fundamento, es una lágrima que no es santa. Dichosos los que lloran, pero de manera santa. Hay una santidad en el lloro. No es que llorar sea algo ilegítimo delante de Dios, no es que la vida del cristiano sea solamente llorar tampoco, sino que hay un lloro santo por el cual nuestro Señor compensa, y la compensación es el consuelo. ¿Cuál es ese lloro santo? ¿Cuál es ese lloro bueno? Bueno, hay una manera de fijarnos lo que es mediante primero ver lo que no es. Cuando se dice o se pregunta ¿qué es tal cosa? Se puede decir, déjeme primero le digo qué no es, para que entendamos qué es y luego sí enfatizamos en lo que es. Miremos primero lo que no es llorar de manera santa. Que no toda lágrima es secada y consolada por nuestro Señor, sino que hay lágrimas que producen ira y enojo, indignidad de parte de Dios. Hay lágrimas que son eso, de cocodrilo. Miremos varios ejemplos y comencemos por el libro de Números, sin perder ahí Mateo, pero vamos al libro de Números. Números capítulo 11. ¿Qué pasa con el pueblo de Israel cuando sale de Egipto y están en el desierto? Números capítulo 11. El llorar desfoga, es decir, saca fuego, descarga. Es decir, aliviana algo pesado que hay dentro del corazón, dentro del alma. El lloro, el llanto, la lágrima manifiesta una inconformidad dentro del espíritu, algo que no deja tranquilo y que es necesario sacar. El llanto, el llorar, deja ver que en el corazón no se está contento, no se está en paz. Pero otra vez, no toda manifestación de descontento es legítimo. Hermanos, entendamos que lo bueno solamente viene de Dios. No porque uno llora, dice, ay pobrecito, alguna razón tendrá. Lo bueno, lo justo, lo deseable, lo admirable, solamente viene de Dios. Números capítulo 11, versículo 1. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Es decir, levantó un lamento y Dios oyó. Dice el pueblo, toda la gente que había salido de Egipto, aproximadamente 1,5 millones más o menos de personas, se quejaron delante de Dios nuestro Señor y lo oyó Jehová. Y se enardeció su furor. ¿Cómo? Espérate, hermano. ¿Acaso la voz del pueblo no es la voz de Dios? Fíjese que fue el pueblo el que se quejó. No fue la mayoría. No fueron los más representativos, los líderes del pueblo. No fueron solamente los pobres. No fueron solamente las mujeres. No, como lloran las mujeres. No fueron solo los niños. Fue el pueblo entero.
Y lo oyó Jehová, y Jehová se encendió en ira. La voz del pueblo no es la voz de Dios. La verdad no es democrática. Nuestro sistema legítimo de gobierno no es el democrático, sino el divino, según su santa voluntad y su santa ley. Se enardeció su furor y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió a los que estaban en extremo del campamento. Un fuego infernal. Hermano, ¿cómo puedes hablar en esos términos? Sí, pero es un fuego de juicio. ¿Por qué lloraron? Versículo 2, entonces el pueblo dio voces a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la multitud de raza mixta que había entre ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar. Habían llorado ya de inconformidad, cuando no les hacía falta nada. Mire esto tan interesante. No les hacía falta nada y se quejaron delante de Dios. Y por eso se encendió la ira de Dios y los consumió. Es ilegítimo llorar, quejarse cuando no hay nada que falte. Sin embargo, el pueblo contumaz, terco, duro de corazón, duro de servir, otra vez volvió a llorar. Tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿cuál fue su queja? ¿Quién nos diera de comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos gratis, de balde en Egipto, de los pepinos y de los melones y de las verduras y de las cebollas y de los ajos, y ahora nuestra alma se seca, es decir, nos morimos, que nada sino maná ven nuestros ojos. El Señor había sacado al pueblo de Egipto. Ahora, Egipto era famoso por su río, el río Nilo. Y famoso porque cada año el río se desbordaba cuando bajaban las aguas recias, abundantes, y los nutrientes que las aguas habían tomado desde su nacimiento, entonces alimentaban juntamente con el agua y hacían la tierra fértil. Y el río Nilo entonces permitía la abundancia de la agricultura y de las cosechas, al punto que, así como California al día de hoy, también Egipto era el granero del mundo antiguo. Por lo tanto, Julio César vio con muy buenos ojos quedarse con Egipto, y luego Marco Antonio, y luego César Augusto. Y se quedaron con Egipto por eso. Era el granero para alimentar al mundo antiguo. Ahora, los israelitas habían sido esclavos en Egipto. Pero hay una cosa curiosa en algunas sociedades, y es que hay sociedades en donde los esclavos son gordos, comen bien. Hay esclavos bien alimentados. Son esclavos, claro, porque lo que ellos tienen no es de ellos, sino que es porque el gobierno se lo deja tener. Lo que ellos hacen no lo hacen libremente, sino porque el gobierno se lo permite hacer. Y lo que ellos creen no lo creen en libertad de conciencia, sino porque el gobierno le deja pensar eso. Y sin embargo comen muchas veces y de manera abundante y se llenan. Ese era el tipo de esclavos que había en Egipto con los israelitas. No necesariamente eran esclavos que se morían de hambre, pero eran esclavos al fin y al cabo.
Y mire lo que decían en medio de su esclavitud, versículo 5, nos acordamos del pescado que comíamos de balde. Eran esclavos. ¿Cómo que comían de balde? El Señor los sacó de Egipto porque no eran gordos que quería tenerlos y bien llenos sus estómagos, sino libres. Porque es lo que el Señor da, libertad. Si el Señor nos convierte para su gloria es porque quiere que seamos libres. Como hemos venido mirando en las Escrituras. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Al que el Hijo del Hombre liberare será verdaderamente libre. Y la libertad del Señor se expande hacia afuera. Primero la libertad del alma y del corazón, pero se expande también hacia el cuerpo y hacia la familia y hacia la nación entera. En la medida que el Señor libra del pecado. Pero en el camino hacia la tierra, en donde iban a gozar de su libertad, una tierra en donde tuvieron que caminar, que atravesar, desértica, de escasez, el Señor de la libertad, el Señor del gozo, de la bienaventuranza, no los abandonó, sino que los alimentó. Y cuando el pueblo vio el alimento que el Señor envió del cielo, el pueblo dijo, ¿qué es esto? En hebreo dijo, maná. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es? Maná. Y es precisamente la bendición de Dios del cielo para sostener al pueblo en su travesía. Y uno pregunta, pero bueno, entonces ¿por qué la gente llora? ¿Por qué la gente se queja? ¿Por qué nos acordamos del pescado y de los pepinos y de los melones y de las verduras y de las cebollas y de los ajos gratis que nos daba el gobierno en Egipto a estos esclavos? Y lo único que vemos es ese maná. Y por eso nuestra alma se seca, se nos va la vida. Porque no nos gusta lo que Dios nos da. Porque no es suficiente con lo que el Señor provee. Porque no estamos conformes con lo que Dios dice que es lo bueno. Porque no es Dios el que dice lo que necesitamos. Somos nosotros y nuestros apetitos. Es una desgracia cuando uno no está conforme con Dios. Es una desgracia porque uno se queja desde su corazón. Es una desgracia porque uno cree que no está completo. Es una desgracia porque no es suficiente la gracia de Dios y por lo tanto si la gracia no le sirve es una desgracia. Es una desgracia porque provoca la ira de Dios. Es una desgracia porque provoca la muerte, una tragedia. Se enciende la ira de Dios y se enciende el fuego de Jehová. Versículo 7. Y era el maná como semilla de cilantro y su color como color del bedelio. Versículo 8. Y el pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos y lo majaba en morteros y lo cocía, lo amasaban, hacían una masa y lo cocían como un pan en la caldera, en un comal, en una plancha, o hacía tortas y su sabor era como sabor de aceite nuevo. No era malo, pero estos preferían el apetito de su vientre. Es que desde chiquito estoy enseñado a comer esto, es que mi papá me daba y mi abuelo también, aunque hubiera vivido en la esclavitud. No estoy conforme. Versículo 9. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Versículo 10.
¿Y oyó Moisés al pueblo que hacía qué? Por sus familias. ¿Se imagina eso? No solamente que lloraba un niño malcriado porque se bota al suelo y pide como malcriado, aunque no le falta nada, sino que es aún los grandes y los más grandes y los más viejos y la familia entera y el pueblo entero lloraba. Cada uno a la puerta de su tienda. Eran unos desvergonzados. Ni siquiera en la privacidad, en la intimidad lloraban y se quejaban, sino que salían a la puerta de la casa a llorar. Y el furor de Jehová otra vez se encendió en gran manera y también le pareció mal a Moisés. El hombre santo tiene que indignarse con eso. El hombre santo no puede poner buena cara ante el desagradecimiento. El hombre santo no puede conformarse y aguantarse simplemente y hacer buenos ojos. A Moisés también le pareció mal, así como le había parecido mal a Dios. Cuando el Señor Jesucristo dice, dichosos, bienaventurados los que lloran, entonces es si el lloro, el lamento es conforme también a la actitud de Dios nuestro Señor. Es si somos imitadores de Cristo aún en nuestros sentimientos. El pueblo lloraba por sus familias. Hay una cosa muy curiosa. Es que si uno ama a su familia, quiere que su familia se someta a Cristo, nuestro Señor. ¿Qué quiere decir? Algunas tradiciones cristianas que bautizan a los niños desde pequeñito. Bueno, quiere decir precisamente si se bautiza legítimamente es porque somete al niño a Cristo. Si no es una mera remojada. Es echarle agua y ya, si no es someter al niño a Cristo. No sirvió para nada, solamente mojarse. Pero cuando uno llora por su familia, cuando no tiene razón o llora de manera ilegítima, es una abominación delante de Dios. El lloro, el lamento es válido, es legítimo. Si ve uno que la familia, que el hogar está lejos de Dios. Versículo 11. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Claro, que Moisés era el encargado de, primeramente, sacar al pueblo de Egipto, luego juzgarlo, y luego liderarlo en camino hacia Egipto. Pero Moisés entiende y dice, ¿cómo voy a guiar al pueblo a la libertad si tienen mentalidad de esclavos? ¿Cómo puedo guiar al pueblo a la libertad, a la tierra prometida, si están pensando y llorando por Egipto? ¿Cómo puedo guiar a este pueblo a la santidad si desean con todo su corazón las migajas que se caen de la mesa de los impíos y de los paganos, de los egipcios, del faraón? ¿Qué tarea me has dado, Señor, para mí que no puedo cumplir? ¿Qué carga tan pesada? Versículo 12. ¿Acaso concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama? Versículo 13. ¿De dónde tomaría yo carne para dar a este pueblo? ¿Porque qué? Porque lloran. El llorar de manera legítima, el lamentarse de manera legítima, es una muestra de seriedad, de madurez
y de santidad. Pero el llorar de manera ilegítima es una muestra de insensatez, de inmadurez y de infantilismo. Que precisamente cuando el padre es cristiano, cuando la madre es cristiana, no le permite a su niño llorar por tonterías. Pero si el niño ve a su papá y a su mamá llorar por bobadas, y lamentarse y quejarse por bobadas, pues ve a otro niño delante de él. Y ve a otro esclavo delante de él y quiere esclavizarlo también. Moisés se queja de manera legítima delante de Dios. Y dice, bien, yo no concebí, yo no soy la mamá de este pueblo, no los puedo guiar a la tierra prometida. Son contumaces, son terriblemente tercos y orgullosos y arrogantes. No se someten a ti, Señor, ni siquiera se someten a un pan que tú les das. Mucho menos se van a someter a tus mandamientos. Versículo 16. Entonces Jehová dijo a Moisés, júntame 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo, la congregación, y esperen allí contigo, y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, lo pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. El Señor le dice, tráeme a los ancianos, y yo les daré madurez para que juzguen al pueblo. Debemos suplicarle al Señor que nos dé un sentido, hermanos, de santidad, que nos dé la fuerza de ser santos y de ser serios y de ser maduros. Versículo 18, pero dirás al pueblo, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Cierto, mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes de tiempo, hasta que os salga por las narices y os sea en aborrecimiento, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros y llorasteis. Cuando una persona no está conforme con Dios, aunque Dios le dé los dulces por los que llora, esos dulces nunca lo van a saciar. Y se van a convertir en algo podrido en su alma y hasta en su cuerpo. Me doy, amén. Es como Dios juzga. Porque Dios es santo. No solamente que nosotros pecamos de mal hablados, o porque no hacemos el bien, o porque hacemos el mal, sino aún con el pensamiento y con las emociones y con los ojos y con las lágrimas. Y cuando el Señor dice, serviréis al Señor con todo tu corazón, lo amaréis, y con toda tu alma y con toda tu fuerza, es hasta con los ojos que lloran. Hay una segunda instancia de un llanto ilegítimo. Avancemos, estamos en Números capítulo 11. Avancemos ahí mismo en Números también, capítulo 14. Hay quienes lloran entonces, ¿por qué? Por inconformes. Inconformes. No están conformes con Cristo. ¿Quieren otro Salvador? Llora, se queja. No está conforme con la Biblia, quiere otra verdad. Se queja y llora y pelea, que la verdad de Dios no es suficiente, la Escritura. No está conforme con su vida, quiere otra vida, no la que Dios le da, no lo que Dios le pone por delante. Se queja y llora. Si ha sufrido mucho en el pasado, pues Dios le da esperanza en el futuro. Pero hay otra cosa ilegítima que provoca el lloro, el llanto. Números capítulo, dijimos, 14.
Versículo 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró. ¿Por qué? ¿Qué querían? La razón aquí es que estaban muertos de miedo. Lloraron por cobardes. Se asustaron con la tarea que Dios les puso por delante. Se acobardaron. Primero, en la ocasión de que lloraron porque no tenían lo que querían comer. Era por inmaduros, por infantiles. Ahora están llorando por cobardes, como mujercillas, por nenitas. ¿Qué había pasado? Si nos devolvemos un momentito, capítulo 13 del versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y poseamos la tierra, que más podremos que ella. Pero las mujeres, las niñas, los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Unos cobardes. Y vituperaron, es decir, insultaron entre los hijos de Israel la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres gigantes de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como insecticos, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Dios los sacó de Egipto, no para que se quedaran en el desierto, sino para que entraran a la tierra. Pero al pasar en la tierra tenían que conquistarla. Y conquistarla era a pesar de los que ya vivían en esa tierra y odiaban a Dios. Por lo tanto tenían que tomarla por la fuerza y luchar. Pero cuando vieron a esos gigantes, leímos capítulo 14, versículo 1, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Pues, por supuesto, Señor, ¿me mandas a pelear con el más grande del barrio? Pues que había una cosa muy particular, y es que el Señor les había dicho: esa es la tierra que yo os di. Entrad y tomadla, que yo he hecho de ahí, de delante de vosotros, al Eteo y al Fereceo y al Jebuseo y al Amorreo y al Cananeo. Y es que no era una cosa nueva. 400 años antes el Señor ya le había dicho a Abraham: yo te daré esta tierra. Es como diciendo el Señor: vayan, y sí, tienen que tomarla, claro, tienen que tomar una espada, una lanza, tienen que pelear, pero yo se la entrego. Versículo 2. Y se quejaron otra vez contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y toda la congregación dijo: mejor nos hubiésemos muerto en la tierra de Egipto, mejor hubiésemos muerto en el desierto, mejor yo nunca me hubiera convertido, mejor no hubiera creído en Jesús, mejor nunca hubiera sabido el Evangelio. Porque si en esto consiste ser cristiano y guardar los mandamientos de Dios, ¡qué miedo! Yo no puedo. No, si es cierto, no puede. Pero Dios le dice y le promete que el Espíritu Santo estará con vosotros hasta el fin del mundo. Y que el Espíritu es el que les da convicción de pecado y de justicia y de juicio. Y el Espíritu es el que les hace hacer la voluntad de Cristo, porque lo glorificará. Y que incluso cuando muera y no tenga poder sobre su cuerpo corrompido, es el Espíritu Santo el que lo levantará. Entonces, ¿cómo dice?
Que mejor yo fuera un faraón, un egipcio, un cananeo, un idólatra, un pagano y un irreverente y un incrédulo. ¿Qué crees? Que así es más fácil vivir. ¿Qué crees? Que Faraón es bueno. Que no hay crueldad en la maldad y en el pecado. Pero no, versículo 3. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras esposas y nuestros hijos sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? ¿Qué crees? ¿Que tu familia es mejor sin Cristo? ¿Crees que tu familia es mejor haciendo tu voluntad y no la voluntad de Dios? ¿Crees que tu familia es mejor y tus hijos mejor y más buenos, inteligentes y sabios? Poniéndolos en manos de los que odian a Dios. Versículo 4. Y decían el uno al otro: hagamos un capitán y volvámonos para Egipto. ¿Qué crees? ¿Que puede uno conocer la gracia y volverse otra vez a la carne? ¿Es posible eso? ¿Será que Dios iba a abrir el mar rojo otra vez para que se devolvieran? ¿Será que el Señor va a crucificar a su Hijo Jesucristo otra vez? ¿Será que el Señor va a romper la Biblia, la va a quemar y va a escribir un a gusto de nosotros? Versículo 6. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestiduras. Otra vez, así como Moisés no estuvo conforme con el lloriqueo anterior por la inconformidad, aquí Josué no está conforme con el lloriqueo por la cobardía. Claro que seguir a Jesús es de valientes. Pero es el Espíritu Santo el que da ese impulso, esas ganas, esa fuerza. Porque el Señor no nos dio un espíritu de temor, sino de amor, de fe, de poder y de dominio propio. Versículo 9. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nuestro pan son, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Es la arenga, es la exhortación de los santos, de Caleb, de Nun. Versículo 10. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos con piedras. Claro, es culpa de Moisés, es culpa de Caleb. Mire, tan valientes estos cobardes, que ahora quieren apedrear a Caleb. Pues, la culpa no es mía, la culpa es de mi papá, la culpa es de mi mamá, la culpa es de mi mujer. Yo no soy pecador. Yo no. Qué cobarde uno. Sabe que su libertad es el arrepentimiento. Sabe que Dios lo apoya para vencer el pecado. Pero yo mejor me voy contra las personas y los acuso a ellos de mis fechorías. Versículo 11. Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me ha de creer? Hermanos, la cobardía es ausencia de fe en Dios. Como también el inconformismo es falta de fe en Cristo. ¿Hasta cuándo no ha de creer? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos, el que se queja aquí santamente, legítimamente, el Dios del cielo, es el mismo que unos miles de añitos después dirá:
Si no creen a mí, por lo menos crean a mis señales. La gente no se perdió en el desierto y quedó tendida porque dizque violaron el antiguo pacto. Violaron el mandamiento de creer en el Evangelio. No tuvieron fe. Versículo 12. Yo le heriré de mortandad y lo destruiré a ti, y lo destruiré, y a ti te pondré sobre una nación más grande y más fuerte que ellos. Este mismo que está diciendo eso es el mismo que luego dijo: no temáis a los que matan el cuerpo, sino temáis al que destruye el alma juntamente con el cuerpo. Porque, hermanos, cuando uno está cobarde, está demostrando quién es su Dios. Cuando uno es inconforme y se queja por las cosas que tiene el vecino y que no tengo yo, está demostrando quién es su Dios. Y su Dios no es Dios, el Dios del cielo, entonces el Dios de la Escritura, sino que su Dios es ese al que teme. Es un idólatra. Su Dios es cualquiera entonces aparecido que le promete y le dice: yo le doy lo que usted desea. Es un idólatra. Estoy inconforme en mi casa, en mi hogar. Mi papá y mi mamá no me sirven. Me voy con la primera aparecido. Ese es su Dios, idólatra, pagano, infiel. Hay otra forma ilegítima de quejarse, de llorar. Cuando Dios ha tomado una decisión y Dios no quiebra su decisión y todavía pelea en contra de Dios para que Dios se arrepienta del Dios soberano. Vamos al libro de Primera de Samuel, capítulo 16. Primera de Samuel, capítulo 16. Jehová dijo a Samuel: ¿hasta cuándo has de llorar? ¿Por quién? Por el rey, por Saúl, habiéndolo yo desechado ya para que no reine sobre Israel. Tú llena tu cuerno de aceite y ven, yo te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Este Samuel es el aquí nostálgico. El pasado pasó, terminó. Dios tomó una decisión y cambia ahora de persona, cambia de orden. No llore por lo que Dios nuestro Señor cambia. Él traerá mejor, uno mejor, a David, que reine, uno conforme a su corazón, uno con el cual haga pacto y le prometa y le diga que de sus lomos saldrá el que se sentará sobre el trono eternamente. No llore por el infiel, no llore por el impío, no llore por el pagano, no llore por el que Jehová desechó. Qué curioso, hay gente que está llorando por un pagano y por un impío que se fue. Qué infidelidad tan grande. ¿Hasta cuándo llorarás por ese? Mire que eso corresponde, si vamos a Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan. Hombre, las oraciones de las madres por sus hijos con lágrimas, con lamentos del corazón.
con invocaciones profundas de sentimiento por sus hijos. 1 Juan capítulo 5. Esa oración de Samuel y ese lloro, ese lamento a favor de Saúl, el infiel, el que pensaba que él era el rey y no Dios, que él había sido ungido como autoridad y por eso él podía mandar, legislar, como le diera la gana, gobernar según él y su criterio y no Dios. En 1 Juan capítulo 5 hay una prohibición. Versículo 16. Si alguno ve a su hermano cometer pecado, no de muerte, pedirá y Dios le dará vida. ¿Cómo así? ¿Acaso no que la paga del pecado es la muerte? ¿Cómo si que si alguno viera cometer pecado no de muerte? ¿Cómo pecado no de muerte? Pues si comete pecado y se arrepiente, pues Dios le da vida. Es así de simple en la Escritura. No es que hay unos pecados que sean de vida y otros pecados que sean de muerte. No, todo pecado es de muerte. Pero el arrepentimiento es perdón. Es para vida el arrepentimiento. Hay un lamento, hay un lloro que no es arrepentimiento, que es para muerte. Enseña el apóstol Pablo a los Corintios, segunda carta. Pero hay un arrepentimiento, un lamento, un lloro que es para vida. Si alguno entonces ve a su hermano cometer pecado y se arrepiente, su hermano, pida por el que Dios lo salva. Pida, suplique la conversión. Los cristianos han orado así siempre: Señor, en cuanto a mis enemigos, conviértelo, Señor, redímelo, somételo a ti o llévatelo. Es la oración legítima para con el enemigo. Dale arrepentimiento, Señor, o si no, destrúyelo. Cuando nuestro Señor le dice entonces a Samuel: no ore más por Saúl, es como nuestro Señor diciéndole: ese ya no se arrepiente, yo no le doy penitencia, no le doy sentido, no le doy que el Espíritu Santo le dé convicción de pecado. Dios es soberano. Ya no llores más por él. Si alguno ve a su hermano cometer pecado no de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Digo a los que pecan no de muerte: hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Saúl ha pecado con frialdad de sangre. Ha tenido la sangre para desafiar a Dios y no tiene el corazón para humillarse. Mire qué cosa tan terrible. Jeremías capítulo 7, vamos un momento. Jeremías capítulo 7, versículo 16. Jeremías 7. Hay una prohibición que el Señor le hace a Jeremías. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues porque no te oiré. La oración, el ruego, el clamor, aún el lloro, las lágrimas legítimas es por la conversión, no por el perdón, aún contumaz y rebelde y enemigo de Cristo. Es un lloro ilegítimo. En resumen, hermanos, si vamos a el libro de los Salmos. Bienaventurados los que lloran. Salmo 119, versículo 136. ¿Cuál es el lloro legítimo entonces?
Salmo 119, versículo 136. Ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. El lloro legítimo delante de Dios es la indignación por la falta de santidad. Es el lloro legítimo. Si lloramos porque somos víctimas de una injusticia, hagámoslo delante de nuestro Señor dignamente, viendo si es por falta de santidad que estamos sufriendo. Si es por falta de santidad nuestra o falta de santidad del otro, del victimario. Porque no guarda tu ley. Sé incluso quienes dicen que la ley no es la ley de Dios. Que llore el corazón, que se indigne. Porque el Señor dice, dichoso, bienaventurado los que lloran, porque serán consolados. Es decir, verá el día de la justicia de Dios. Es decir, verá el reino. Y si verá el reino no quiere decir solamente se irá para el cielo. Verá el reino, verá el Señor gobernando con su ley, su justicia. Verá la victoria de Cristo. Como cuando Cristo dijo de Abraham, Él vio mi día y se gozó. Dichosos, bienaventurados los que lloran legítimamente. Mire que eso, ríos de agua, como diciendo lloré mucho, lo dice David en la estrofa del Salmo 119, la estrofa, la letra P corresponde a la estrofa de este poema hermoso, bello, en donde David precisamente canta las glorias de Dios y de su testimonio, de su palabra y de su revelación. Es decir, primero David canta y dice, hermoso eres tú, Señor, tu palabra es bella. Y por lo tanto me da tanta tristeza quienes desechan tu ley y tus mandamientos. Tu palabra es bella, perfecta, y por eso lloro cuando yo mismo me veo, Señor, infiel delante de ti. Miren, ahí en el Salmo 119, versículo 129, maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma, es decir, los desea, los ama en el corazón. Versículo 130, el principio de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Es tu palabra, Señor, es tu palabra revelada, tu Biblia, la que da inteligencia. Son las razones de tu boca, la razón. Versículo 131, mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. En otras palabras, Señor, es como estoy enamorado de ti, de tus mandamientos. Me haces suspirar. Versículo 132, mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. 133, ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. No camino, no ando, no vivo de manera firme, ordenada, si no es conforme a tu palabra, a tus mandamientos. No soy de verdad un libre de los pecados. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Vosotros sois esclavos, porque el que hace la voluntad del pecado, esclavo es del pecado. No soy libre, soy un esclavo del pecado, si la iniquidad se enseñorea de mí. Es decir, si tú no ordenas mis pasos con tu palabra, con tu Biblia, con tu revelación. Versículo 134, líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Hay algunos necios que dicen que entre más le peguen a uno, uno puede más guardar los mandamientos. Que entre más perseguido sea, mejor, porque la gente es más cristiana. ¡Mentira! Porque la fidelidad viene del Espíritu Santo, no de la persecución.
Por eso dice, líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. El que aún en medio de la violencia de los hombres guarda los mandamientos es porque es una persona llena de la gracia de Dios. No que entre más le quemen, entre más lo ahorquen, entre más se lo come el león, entre más lo correteen, lo persiguen, va a guardar mejor los mandamientos. Versículo 135. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Como la oración sacerdotal que el Señor le enseñaba a Aarón. Ora por el pueblo y dile que el Señor tenga de ti misericordia y haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor levante sobre ti su rostro y te dé paz. El Señor te guarde y te bendiga. Ahora sí, versículo 136. Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Dichoso, bienaventurado el que llora a los que lloran. Por inconformes sí, pero no por inconformes con Dios, sino por inconformes con el mundo. En rebelión contra el mundo. No toméis la forma del mundo, no os conforméis al mundo, sino demostrar la indignación frente a todo aquello que no guarda la ley, comenzando por uno mismo. Llorar por su condición de pecador y de miserable, con esperanza delante de Dios. Dios mediante veremos entonces la promesa, que es el consuelo, que es la verdadera consolación. ¿Cómo consuela Dios? Dichosos, bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Oremos, Señor. Tú no miras la lágrima del hombre, Señor. Delante de ti son nada. Tú no miras, Señor Dios, las pretensiones de llorar. Tú miras, Señor, solamente tu santidad. Tú valoras y alabas, Señor, solo lo bueno. Ninguna queja y lamento y lloro es bueno en sí mismo. Que seas tú, Espíritu Santo, el que nos enseñe entonces a llorar. Danos lamentos santos. Enséñanos a quejarnos, Señor, a ser inconformes. Enséñanos a ser rebeldes. Rebeldes hacia lo malo. Porque de esa manera, Señor, somos sometidos a ti y humildes a ti y mansos contigo, abiertos a tu Espíritu y a lo bueno. Sálvanos, Señor, de tu ira. No mires nuestra infidelidad, no mires nuestro inconformismo hacia ti, no mires, Señor, nuestra cobardía. No mires, Señor, la falta de humildad para someternos a tu voluntad. Mira a tu Hijo Jesucristo, quien murió por nuestros pecados. Mira su humillación, mira su valentía, mira su sometimiento y su obediencia a ti. Míranos a través de tu Hijo. Enséñanos, Espíritu Santo, lo bueno, lo agradable, lo perfecto, lo admirable, lo que es de buen nombre. Ayúdanos a pensar en ti, Señor, en tus obras y en tu voluntad. Gracias, Señor, porque tú prometes tu victoria y la terminación de tu buena obra. En los que tú comenzaste, Señor, completarás. Para gloria tuya, Jesucristo, y de tu nombre. Amén.